Buenas, nosotros somos Laura Castaño, Lucía Pino, Patricia Valle, Lucía Vallejo y Mujama, y vamos a presentar nuestro trabajo sobre Celestín Freinet. Nuestro trabajo está compuesto por 5 apartados: la contextualización histórica, social y educativa, la biografía de Celestín Freinet, aportaciones a la educación, teoría de la educación, los ejemplos prácticos y la referencia bibliográfica. En cuanto al contexto histórico, social y educativo, el final del siglo XIX fue una época turbulenta, debido a importantes conflictos como la batalla de Sedan, donde los franceses se sometieron a una humillante rendición con el Tratado de Versalles. Surge el primer levantamiento obrero, llamado la Comuna de París. Socialmente, la burguesía accedió al poder y se llevó a cabo por la explotación del mundo obrero dentro del proceso de urbanización e industrialización. Esta división causó revueltas que se reflejan en la oposición entre la izquierda y la derecha. Hubo crisis sociales y educativas y participó en la Primera Guerra Mundial, donde recibe el grado de maestro. Francia hace parte de los países que ganan la guerra y deciden hacerles cobrar con igual o peor humillación lo que ellos mismos vivieron en la batalla de Sedan. Debido a sus inquietudes sociales y educativas y debido a sus limitaciones para poder hablar de forma continuada, introduce nuevos elementos en su práctica docente. Freinet acude a la Unión Soviética como miembro de una delegación occidental y toma como referencia antropológica y sociológica la teoría marxista. Inicia sus primeras producciones de su teoría y en el estallido de la Segunda Guerra Mundial, donde Freinet, al tener un pensamiento socialista, cayó en sospecha de que su escuela fuera de depósito de armas. Y durante el periodo de posguerra, donde los reacomodos socioeconómicos de la Nueva Europa y la Guerra Fría. En cuanto a los principios de la pedagogía de Freinet, nos encontramos la funcionalidad, que dice de esta que es una escuela útil y sirve para dar respuesta a las situaciones de la vida. También dice que la educación no es una fórmula de escuela, sino una obra de vida. Como ejemplo, tenemos el cálculo vivo, la actividad mediante la cual manifiesta que los niños aprenden trabajando. De esta forma, construyen su aprendizaje. La vida natural y experimental del aprendizaje es el tanteo experimental. Como ejemplo, tenemos los materiales no estructurados. Globalización. Es la respuesta docente a la visión global de la realidad que presentan las características psicológicas de los niños y niñas. Las acciones favorecedoras de este principio es el huerto escolar. Conocimiento de él o la alumno. Se trata de conocer al alumno o alumna para poder orientarles en función de su propia individualidad y del grupo. Como ejemplo tenemos la historia personal. Individualización es dar a los niños la libertad de escoger su propio trabajo, de decidir el momento y el tiempo de este trabajo, y todo habrá cambiado. Como ejemplo tenemos la autoevaluación. La socialización. La escuela ha de corregir las diferencias que generan las desigualdades en el medio. Trabajo colaborativo que armoniza el binomio individuo-sociedad. Como ejemplo tenemos el diario de clase. La armonización, libertad-orden. Esto quiere decir que necesita una organización cooperativa, generadora de un orden que haga posible la libertad, para compartir el pensamiento y la afectividad. Como ejemplo tenemos la asamblea del aula. La cooperación, que es la piedra angular de la pedagogía de Freinet, se realiza a través de una obra colectiva y de equipo, tanto para el alumno como para el profesorado. Como ejemplo tenemos los juegos cooperativos y las integraciones de experiencia, que declara que la escuela y la vida deben ir unidas. La integración de experiencia es necesaria desde el punto de vista metodológico y personal. Como ejemplo tenemos la participación de los familiares como agentes didácticos. A continuación tenemos la biografía de Freinet, el cual nació el 16 de octubre de 1896 en Vence, en los Alpes Marítimos, Francia. En 1927 publica una de sus obras más famosas, La imprenta en la escuela. Fue el creador en 1928 de la Cooperativa de Enseñanza Laica y de la Escuela Proletaria. En 1948, la Cooperativa de Enseñanza Laica se transforma en el Instituto de la Escuela Moderna. Tras esta acción, en 1953 fue expulsado del Partido Comunista como disidente. Falleció el 8 de octubre de 1966 en Vence, 8 días antes de cumplir los 70 años, y tras su fallecimiento su proyecto fue continuado por su esposa y compañera Elisa Freinet.
En cuanto a las aportaciones a la educación o teoría de la educación, podemos considerar que Freinet dedicó su vida a crear una escuela diferente que interesase a los niños, es decir, una escuela moderna adaptada a las necesidades del sujeto, una escuela que luche por la vida, para la vida y por el trabajo. Primero, cabe destacar que dentro de la educación, la idea del tanteo experimental, la cual considera que los aprendizajes se efectúan a partir de las propias experiencias. Otra de sus aportaciones es el principio de cooperación, el cual exige la creación de un ambiente en el aula en el que existan elementos mediadores en la relación maestro-alumno. Cooperación entre alumnos, alumnos-maestros y entre maestros, con la finalidad de compartir experiencias y dialogar. Además, propuso unos principios fundamentales para la mejora de la educación: expresión, comunicación y creación. La definió como las funciones básicas del individuo, las cuales permiten al niño construirse como persona. Vida cooperativa y participativa, donde el niño aprende a realizar las tareas escolares escritas y prácticas, ayudando a los demás en el trabajo en equipo. Eso le da sentido de la responsabilidad. La relación escuela-vida, donde dicta que las enseñanzas parten de la observación de la vida humana. Hay una relación estrecha entre lo que sucede diariamente fuera de la clase, en la calle, en el campo, en los diferentes trabajos de la gente, que al ser observados da lugar a reflexiones que pueden servir para la clase de geografía, aritmética, ciencia u otras muchas. La libertad del trabajo del niño, donde dicha que el niño debería de tener los medios para poder hacer uso de su libertad. Por último, recalcar que desarrolla una pedagogía realista, práctica y que busca la educación de todos y no de un grupo. También establece la escuela crítica, creativa e investigadora y destaca como uno de los elementos esenciales la disciplina. Y por último vamos a presentar algunos ejemplos prácticos como puede ser la armonización libertad-orden. Dentro de ello existe la asamblea del aula, que es un recurso fundamental para el aprendizaje y la práctica democrática en el centro. Todas las situaciones dadas diariamente en el aula sirven para que el alumnado aprenda el modelo de participación democrática. El reparto de responsabilidades. En el día a día, un aula son muchas las tareas que se llevan a cabo por el profesor y algunas de ellas pueden ser realizadas por el alumno. La mediación. Es un enfoque educativo innovador para mediar y resolver conflictos sin la intervención de agresión, es decir, un mediador podrá intervenir para que les ayude a llegar a un acuerdo satisfactorio. La participación del alumnado en la gestión del centro. Los alumnos más mayores del centro, bien del tercer ciclo de primaria o de educación secundaria, pueden ayudar en este tipo de tareas o colaborar de alguna manera. La cooperación. La cooperativa escolar es una forma en la que los alumnos cooperan y se gestionan para tomar decisiones de manera democrática sobre un patrimonio colectivo que se forma con beneficios y aportaciones económicas de todos, generado por la venta de productos colectivamente. En esta cooperativa se puede aprender a incentivar el espíritu emprendedor del alumno y también a aprender algunos recursos para la gestión. El trabajo cooperativo es una estrategia de enseñanza-aprendizaje en la que participan 2 o más alumnos e interactúan para la consecución de un proyecto común. Los juegos cooperativos son actividades lúdicas participativas que facilitan el encuentro con los otros y el acercamiento a la naturaleza. Se crea un grupo de jugadores los cuales tienen un objetivo común y se pueden ayudar mutuamente. Y por último, la integración de experiencias, la música y los juegos tradicionales. La música tradicional es la que se ha transmitido de generación en generación, casi siempre de forma oral, y los juegos tradicionales son aquellas prácticas lúdicas aprendidas mediante la transmisión oral. Son los juegos que aprendemos de nuestros mayores y que han pasado de padres a hijos oralmente. Las celebraciones y fiestas son actos culturales o actividades deportivas, lúdicas o de convivencia que alteran la vida ordinaria del centro escolar y se realizan según el calendario escolar. Estas celebraciones sirven para que la escuela conozca, participe y valore el patrimonio cultural y las tradiciones populares de cada pueblo. Por último, dejamos nuestra referencia y hasta aquí nuestro trabajo.